El nuevo reglamento de extranjería aprobó la residencia de familiar de español. ¿Y qué significa esta residencia de familiar de español? Significa que este tipo de residencia es una autorización que pueden solicitar todas aquellas personas que tengan un vínculo familiar con un ciudadano de nacionalidad española. Estos familiares pueden ser los padres, abuelos, hijos, nietos, sobrinos, cónyuge, pareja de hecho, hermanos del ciudadano español. Con el nuevo reglamento de extranjería se estableció este permiso de residencia de familiar de español, lo cual viene a señalar que todos los familiares de un ciudadano español deben pedir este tipo de permiso de residencia, dejando el antiguo arraigo familiar que estaba establecido en el anterior reglamento de extranjería para todas aquellas personas que sean familiares de un ciudadano de nacionalidad de la Unión Europea que no sea español. Por ejemplo, si el familiar es de Italia, de Portugal, de Grecia, entonces se debe encaminar ahora por el arraigo familiar. Y los que tengan un familiar de nacionalidad española deben elegir la residencia de familiar de español. Este tipo de permiso de residencia tiene una validez o vigencia de 5 años y permite trabajar tanto por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo, o trabajar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio para aquel familiar de un ciudadano de nacionalidad española. Ahora, este permiso de residencia tiene una ventaja muy importante que señala que cuando se trata del cónyuge o pareja de hecho de hijos menores de 26 años o mayores de 26 años de edad a cargo, o los padres del ciudadano español, con la sola presentación de dicha autorización ante la Oficina de Extranjería, se le va a conceder al solicitante de forma provisional 2 cosas, que es un permiso de residencia provisional y un permiso de trabajo para laborar por cuenta propia o para laborar por cuenta ajena. Por lo tanto, el interesado extranjero, ni bien presente la solicitud ante la Oficina de Extranjería, puede ir posteriormente ante las oficinas de la Seguridad Social presentando su pasaporte y presentando el justificante que ha presentado dicha solicitud para darse de alta en la Seguridad Social y poder trabajar. Ahora, esta ventaja que la tienen el cónyuge o pareja de hecho, los hijos y los padres del ciudadano español de poder trabajar durante la tramitación y valoración de su autorización de residencia, no la tienen, por ejemplo, los hermanos, los sobrinos, los primos del ciudadano español, que si bien es cierto, con este nuevo permiso de residencia se estableció el concepto de familia extendida, es decir,
que todo aquel interesado que tenga algún vínculo familiar con un ciudadano español tiene derecho a solicitar este permiso de residencia, sea un primo, un familiar, un tío, un hermano. Digamos que el nuevo reglamento de extranjería no establece limitaciones, pero sí limitaciones en cuanto establece que si se trata de un sobrino, de un primo o de un hermano de un ciudadano de nacionalidad española, entonces debe solicitar el permiso de residencia de familiar de español desde el país de origen. Por ejemplo, desde el consulado de España en Lima, Perú, o desde Buenos Aires, Argentina, o desde Ciudad de México. ¿Entienden? En cambio, si se trata del cónyuge o pareja de hecho, de los hijos o de los padres de un ciudadano español, dicha solicitud lo pueden presentar ya sea desde su país de origen o desde el propio territorio español. Y con la ventaja que desde la presentación pueden trabajar. Ok. Bueno, esta es la parte teórica. En este video vamos a comentar en qué casos la Oficina de Extranjería aprueba el permiso de residencia de familiar de español y cuándo debe modificarse a este permiso de residencia si es que la persona interesada ya contaba con un permiso de residencia o con otro tipo de autorización que no sea la residencia de familiar de español. Por ejemplo, tuvimos en el despacho un cliente que nos comentó que era o es titular de un permiso de residencia por reagrupación familiar, puesto que su esposa ya tenía la residencia en España. Entonces él emigró a España como cónyuge de su esposa. Ambos eran de nacionalidad peruana. Pero sucede que a los 2 meses que le fue aprobado su permiso de residencia por reagrupación familiar a este chico, su esposa, gracias a Dios, consiguió obtener la nacionalidad española. Es decir, a los 2 meses de que le habían aprobado su residencia de reagrupación familiar. Haciendo un paréntesis, la duración de la residencia de agrupación familiar se le otorga a los familiares de un ciudadano extranjero. En este caso, el esposo era peruano y la esposa también era peruana. Pero sucede que durante el transcurso del tiempo, la esposa consiguió la nacionalidad española. Entonces, le comentamos que dado que su esposa ya había conseguido la nacionalidad española, él podía solicitar la residencia de familiar de español, por cuanto este permiso de residencia se lo iban a otorgar por 5 años. Además, porque cumplía el requisito de ser cónyuge de un ciudadano de nacionalidad española y dicha solicitud lo podía presentar en cualquier momento de la vigencia de su permiso de reagrupación familiar que tenía. Es decir, no tenía que esperar a que faltara poco tiempo para que venciera su permiso de reagrupación familiar. ¿Va? Ahora, igualmente, también hubo otro caso de una persona que había conseguido un permiso de residencia por arraigo familiar. Me refiero al arraigo familiar antiguo, al que regulaba el anterior reglamento de extranjería, que permitía a todas las personas
que tuvieran un vínculo de parentesco con un ciudadano español o algún ciudadano de la Unión Europea para conseguir este tipo de permiso de residencia. Y claro, su consulta era: Luis, ya tuve el año pasado el permiso por reagrupación, el permiso por arraigo familiar antiguo, puesto que mi esposa es española. Yo también debo cambiar a un permiso de residencia de familiar de español, ¿o no? ¿O qué debo hacer? Bueno, en este caso, como ya tenía un permiso de arraigo familiar cuya vigencia es de 5 años, le comentamos que no era necesario, puesto que el efecto que si iba a pedir el permiso de familiar de español iba a ser el mismo, es decir, le iban a otorgar un permiso de residencia por 5 años. Por lo tanto, lo más conveniente para él era que pudiera residir y trabajar en España con este permiso de residencia de arraigo familiar antiguo, y una vez que estuviera a punto de vencerse, pudiera solicitar o bien una tarjeta de larga duración o una residencia o tarjeta permanente comunitaria de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ahora, también hemos tenido hace poco otro caso que era lo que consistía en lo siguiente. Un padre de nacionalidad argentina había conseguido hace poco la nacionalidad española y su esposa, también de nacionalidad argentina, se encontraba en territorio español, pero se encontraba sin papeles, sin un permiso de residencia. Ya su esposa estaba 1 año y medio en España. Su esposo había conseguido hace poco la nacionalidad española. Entonces, su consulta fue: oye Luis, mi situación es esta, yo ya soy español, pero mi esposa no tiene papeles en España y está aquí en España desde hace más o menos 1 año y medio. ¿Yo le puedo solicitar el permiso de residencia de familiar de español? Le dije, claro, es tu esposa, puedes hacerlo. Partida de matrimonio, documentos de identidad de ambos y otros documentos más y tal. Y la ventaja es, como comenté al inicio de este video, es que los cónyuges, pareja de hecho o hijos de un ciudadano de nacionalidad española pueden presentar dicha solicitud ya sea desde su país de origen o desde territorio español. En el caso que estamos comentando, si la esposa ya estaba en territorio español, podía presentar la residencia de familiar de español desde territorio español, sin necesidad de volver a Argentina a solicitarlo al Consulado de España en Buenos Aires. Y lo mismo sucede para los hijos de un ciudadano español, sean estos hijos menores de 26 años o hijos mayores de 26 años de edad a cargo. Es decir, si un hijo de un ciudadano español, digamos, tiene 30 años, pero está a cargo de un ciudadano español, este chico, esta persona, este joven puede solicitar la residencia de familiar de español desde territorio nacional, sin necesidad de viajar a Argentina. Y de acá viene la siguiente duda. Hemos comentado que la residencia de familiar de español recoge el concepto de familia extendida, que significa que cualquier familiar que tenga un vínculo de parentesco con un ciudadano de nacionalidad española puede solicitar la residencia de familiar de español. Pero la
Pero el detalle de dónde presentar la autorización de residencia va a depender de si se trata del cónyuge, de los hijos, o de un primo o de un sobrino. Es decir, si se trata de un cónyuge, o de un hijo, o de sus padres, hemos comentado que lo puede pedir desde España o desde su país de origen, esta autorización de familiar de español. En los demás casos, como por ejemplo primos, sobrinos, hermanos, forzosamente tienen que presentarlo desde el país de origen. Por ejemplo, si es un argentino, desde el Consulado de España en Buenos Aires. Pero la duda es la siguiente, porque hemos también tenido otro caso con otros chicos de Argentina, en el sentido que me dijeron: Luis, yo ya tengo la nacionalidad española, mi hijo está acá en territorio español hace 3 años, lamentablemente está sin papeles, pero tiene 31 años, 32 años, más o menos recuerdo, y está casado. ¿Puede solicitar la residencia de familiar de español o qué se debe hacer? Vale. Tomando en cuenta los conceptos que estamos exponiendo, entonces le explicamos de la siguiente forma lo que podía hacer. Vale, su hijo tiene 31 años. Vale, su padre es nacional español. Vale, puede presentar la solicitud de residencia de familiar de español. Lo puede hacer, pero como tiene ya 31 años, hay que acreditar que está a cargo. ¿Vale? Si es mayor de 26 años, hay que acreditar que está a cargo del ciudadano español. Ahora, ¿dónde lo puede presentar? ¿Desde España o desde su país de origen? En este caso, desde Buenos Aires, Argentina. Las instrucciones de las oficinas de extranjería ante estos casos, ellos señalan que cuando un hijo de un ciudadano español ya constituyó su propia familia, o ya se casó, que valgan decir, es lo mismo, entonces conserva el derecho de solicitar el permiso de residencia de familiar de español, pero tiene las siguientes limitaciones a que si fuese un hijo soltero, que son que aunque sea un hijo de un ciudadano español, en este caso, por estar casado y haber constituido ya su propia familia, tiene que solicitar el permiso de residencia de familiar de español desde su país de origen. Es decir, en este caso, desde Buenos Aires, Argentina, en el Consulado Español. No lo puede pedir desde territorio nacional. Otra limitación es que, a diferencia de que si hubiese sido un hijo soltero, con la simple presentación de la solicitud de residencia de familiar español, no se le otorga un permiso provisional de residencia, ni tampoco se le otorga un permiso provisional de trabajo hasta que se termine de resolver su expediente administrativo de residencia. Por lo tanto, esa es la diferencia entre un hijo soltero y un hijo casado. Es decir, lo pueden pedir la autorización de residencia de familiar de español. Si está soltero, lo puede pedir desde España o desde su país de origen, con la facultad de que ni bien presenta los documentos ante la oficina de extranjería, ya le dan, por lo menos de forma provisional, un permiso de residencia y un permiso de trabajo de forma provisional para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Pero si es un hijo casado o que ya constituyó su propia familia mediante una pareja de hecho, forzosamente tiene que pedirlo desde el país de origen y no se le va a otorgar ni un permiso de residencia provisional y ningún permiso provisional de trabajo hasta que se termine de resolver este expediente administrativo.
¿De acuerdo? O sea, en esas aristas nos estamos manejando con este nuevo permiso de residencia de familiar de español que ha establecido la nueva regulación migratoria. Y sobre esto salen las siguientes dudas. Ahora, sigamos con el mismo ejemplo. Es una persona, hijo de español, 31 años. Obviamente, puede pedir el permiso de residencia de familiar de español, pero por ser mayor de 26 años tiene que demostrar que está a cargo del ciudadano español. En la práctica sucede que muchas veces es muy difícil demostrar el que un hijo de más de 26 años de edad está a cargo de su padre o de su madre española. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos si es que no se puede demostrar que el hijo extranjero, hijo mayor de 26 años, hijo de un ciudadano español, no se puede mostrar que está a cargo de dicho padre español o de dicha madre española? Entonces, se podría utilizar la opción de pedirle una residencia, no por la vía de residencia de familiar de español a este chico, sino pedirle la autorización de residencia por la vía del arraigo social con vínculos familiares. ¿Cómo así? Vale. Volvamos al caso, al ejemplo. Persona extranjera, edad 30 años, su padre es de nacionalidad española, por lo tanto, al ser este hijo mayor de 26 años, hay que demostrar que está a cargo del ciudadano español, requisito indispensable para que le aprueben el permiso de residencia de familiar de ciudadano español. Si no se puede demostrar ese requisito de que está a cargo de su padre español, entonces se puede solicitar la residencia para este hijo a través de la figura del arraigo social con vínculos familiares, siempre que el padre o la madre española residan en España y tengan medios económicos suficientes para respaldar económicamente a su hijo, y que, como hemos señalado en un video anterior sobre el arraigo social con vínculos familiares, en este caso el padre o la madre española tiene que demostrar unos ingresos económicos de al menos el 200% del IPREN mensual, que a día de hoy son 1.200 euros mensuales. ¿Para qué? Para así poder respaldar de forma económica a su hijo. Por lo tanto, la solución para este caso que estamos comentando de aquel chico de 30 años cuyo padre es español y que no puede demostrar que está a cargo de él, entonces la vía más viable sería la figura del arraigo social con vínculos familiares, para que así esta persona extranjera pueda conseguir un permiso de residencia y un permiso de trabajo. ¿De acuerdo? Y ahora, por ejemplo, ¿y qué sucedería en el caso de que una chica sea titular de un permiso de residencia no lucrativa? Que, como sabemos, la residencia no lucrativa es un permiso de residencia que te permite vivir en territorio español, pero sin ejercer actividades lucrativas, laborales. Vale, vamos al ejemplo. Esta era una persona que era titular de un permiso de residencia no lucrativa y tenía a su cargo a su hija de 8 años. Y por cosas de la vida,
se enamoró y contrajo matrimonio con un ciudadano español. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer la señora con su permiso de residencia no lucrativa y con los papeles para su hija de 8 años? Vale. Acá tenemos que identificar dos cosas. Van a haber dos autorizaciones, uno para la mamá y uno para la hija. La mamá, aunque sea titular vigente de un permiso de residencia no lucrativa, puede solicitar el permiso de residencia de familiar de ciudadano español en cualquier momento de la vigencia de su autorización de residencia. Es decir, no tiene que esperar que este permiso de residencia culmine en su vigencia. Vale. Y la hija de la señora no era una hija en común con el ciudadano español, sino solo es la hija de la señora. Entonces, esta niña, no obstante, aunque no sea hija biológica ni hija adoptiva del ciudadano español, también puede solicitar la residencia de familiar de ciudadano español, porque así establece el nuevo reglamento de extranjería, esta autorización, en el sentido que lo pueden solicitar los hijos del ciudadano español y también los hijos de su cónyuge o de su pareja de hecho. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa con las personas que están en trámite de protección internacional o asilo y tienen un familiar de nacionalidad española? ¿Pueden solicitar el permiso de residencia de familiar de español? Y la respuesta es que sí, pueden solicitar dicha autorización de residencia, pero primero tienen que desistir de su trámite de protección internacional. Y una vez que desistan, pueden acudir a la oficina de extranjería y presentar esta autorización para conseguir un permiso de residencia y trabajo como familiar de ciudadano español. Por lo tanto, chicos, la casuística es muy amplia sobre cómo las oficinas de extranjería están aplicando este nuevo permiso de residencia de familiar de español. Y en este video hemos querido compartirles cómo las oficinas de extranjería están aplicando este nuevo permiso de residencia a través de casos concretos, reales, que estamos teniendo en el despacho jurídico Ciesari y Asociados. Por lo tanto, eso es todo en cuanto podemos comentar sobre este permiso de residencia. Gracias a Dios. Y si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Y además, si deseas obtener más información, también puedes visitar nuestra página web que es www.ciesari.com. Gracias a Dios.